Hola, Hola, ¿cómo están? bien, bien. Gracias. Voy a ir a Sí. buscar una, le voy a pasar una lista. Esperen un rato. Somos nosotros nomás. Sí, creo que la Laura, Michael y la Caro. Ellos también. Mm, Hola sí. chicos, ¿cómo están? Hola, hola. Bien, gracias. Disculpen, no alcancé a ir a la peluquería porque estoy en zona de cuarentena. Soy No eres la igualita No, única, estoy a la igual. Rodríguez. Ujú. no eres la única. Tranquila. ¿Ah? Estamos todas Sí, las mismas. qué Sí. terrible. Pero bueno, esperemos que... la peluquería debe ser un bien es un servicio de primera necesidad. Estoy Sí. pasando el dato para que le digan al señor Pérez, porfa. Ya, bueno, vamos a esperar al resto de los chiquillos porque son varios parece. Ujú, Camila, hola, ¿cómo estás? sí. Hola, hola. Bien, muchas gracias. Camila, ¿qué haces tú la división, en el servicio? ¿Cuánto tiempo llevas trabajando? Yo trabajo en el departamento de productividad policial ¿Ya? con Mario Pichara y llevo 2 años y 3 meses trabajando ahí, antes lo que era antiguamente la división de investigación de la Ok. Secretaría de Interior. Ah, ya. Hace aproximadamente un año, un poco más, se funcionó la división de investigación Sí, se y creó el asunto de carabineros. las policías, si algo averigüé. Así es. Y Sí. ahí yo trabajo en el departamento de productividad policial. Trabajamos ¿De directamente con qué? los policías. De productividad policial. Productividad. Ya. Productividad policial. Es Así es. bien, no sé de qué se trata, pero me lo imagino. Ya, o sea, básicamente coordinamos como el trabajo que realizan ambas policías ¿Mm? referente al tema en específico, para mejorar como la labor policial, entre comillas, que, por ejemplo, el tema de las respuesta, Ya, la efectividad, ya. eh, ¿Y esto y nació también desde atender los problemas que han habido? no, Esta o sea, nosotros división, desde que llegamos a la ¿ya? división de investigación, estábamos atendiendo, primero era la mesa de coordinación de robo de camiones, y ahí fuimos atendiendo como otras temáticas, ya sea, por Ah, ok. ejemplo, temas que requieran como un monitoreo constante o temas que son puntuales, se resuelven y después nosotros lo resolvemos y lo entregamos. O Ya. sea, Y ya, Camila, ¿cuál es tu profesión? soy cientista política. Sí, ah, ya. Yo también estudié ciencias políticas y Ah, ya. auditoría. Mira, qué bien, Sí, los sí. colegas. Estudié, sí. Estudié eso, sí, hace muchos años atrás, eso, po. En la Universidad Ah, Central fui de uno de los primeros. Después de, po. sí. Sí. Claro, que la central después la juntaba con administración pública. Uno sí, primero fue ese concepto, pero yo saqué la licenciatura. No, en su momento, Ya. bueno, ahí es una historia muy larga, eso es para un happy hour. Perfecto. Ya, Ok. ya, y Mario, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bien, Mario, cuéntame cuánto llevas en el servicio, qué haces ahí. Le doy bienvenida Eh, al resto, pero ya habíamos, justo nos encontramos antes dos. Dime, Mario, cuéntame. no, bueno, llevo el mismo tiempo que Camila, llegamos juntos. ¿Mm? Soy el jefe del Departamento de Productividad Policial. ¿Ya? De profesión soy abogado. Ya, Y bueno, Camila describió muy bien las funciones del departamento. ok, ya, ya. Eh, después, Isabel, hola, hable nomás Isabel. Está silenciada esa vez. Va, Tienes no, sí, que sí, desactivar no, el silencio. solicitar para retirar audio. Va, no los tenía silenciados a todos. Silenciar esto permite No, ella educación. tiene que Exacto, desilenciarse sola. exacto. Ya, el Michael, ya. Bueno, vamos a esperar, faltan, se supone que son 9 participantes, así que aquí y Víctor Núñez. A Víctor sí ya lo. Listo. Al- tengo un conectado que está. Está dado vuelta. Víctor, hola. Estáis medio dado vuelta. Ah, ya, de apagar el celular.
Disculpen por la música del, del celular. Bueno, chiquillos, ¿cuántos faltan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, Camila, Mario, ya no me dijeron dónde trabaja, Michael, no, Isabel, hola, 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 yo dime, trabajo, dime. yo trabajo con Víctor Moraga y la Marcela en la unidad de control financiero y auditoría. Y Ah, soy ya, nuevita en la división, estoy ahí desde enero del año pasado. ok, Pero en el ministerio soy bastante antigua, de hecho mañana cumplo 30 años trabajando en la subsecretaría. ah, ya, ok, ya. Sí, Y ya, tú estás entonces yo en control soy interno. humano y estuve 5 años trabajando en refugio y reasentamiento en extranjería. Ok, ya. Después, Michael, ¿aló Michael? Hola, ¿me escuchas? Sí, a ver, Michael. Ahí sí. Sí, ¿Me hola escucho bien? Michael, sí. Sí. ¿Cómo estás? Me escucho. Breve, ¿cómo Bien, estás? gracias. Dime brevemente, para conocerlo, ¿cuál es desde cuándo estás en la división y qué haces y si tienes ¿cómo se llama? ¿Alguna profesión? Estoy hace un año en la división, entre ¿Ya? el 1 de julio del año 2000. ¿Se nos quedó apagado, Michael? Ya. Gonzalo, mientras Michael se quedó pegado. ¿Se cortó? ¿En cuál parte? ¡Oh! Estás hace un año, desde junio estás. Lo único Ya, que... desde julio del año 2019. ¿Ya? Soy ingeniero comercial y cientista político Ya. y jefe del departamento de inversiones. Ok. Y Gonzalo, brevemente me puedes decir tus, ¿cómo se llama? Para conocerlo, por favor. Gonzalo, Bueno, ¿me mi nombre es escuchas? Gonzalo, trabajo con el equipo de Mario Pichara, Productividad Policial. ¿Ya? Estoy en la división desde que era la división de investigaciones del año 2014. ¿Ya? Anteriormente tuve 13 años a cargo del área de movilización en el Ministerio del Interior. ¿Ya? Pasé a ser encargado jefe de grandes compras en el interior también, en el primer gobierno del presidente Piñera. ¿Mm? Y actualmente estoy conformando este equipo. Ok, Sí. ya. Víctor, algo hablamos el otro día. Hola, Ahí ¿qué tal? Gusto saludarte. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Bien. Qué bueno. Mi nombre es Víctor Moraga, soy de profesión ingeniero civil industrial, soy funcionario público del año 2002 aproximadamente, he pasado por varios ministerios. En el actual trabajo estamos del 2016 a la fecha, es División de Investigaciones, que después se fusionó con Carabineros. Actualmente coordino el Departamento de Control Financiero y Auditoría, como decía Isabel. ¿Ya? Pero hay un pequeño gran detalle, si bien es cierto el nombre es como de auditoría, no se hacen auditorías propiamente tal, y aparte de eso nos pidieron redireccionar el departamento y reformularlo, así que no es Departamento de Control Financiero de Auditorías, va a ser Departamento de Administración y Control de Gestión. Ok, Control de Gestión más que nada monitorear algunas metas internas y algunos CSC. Eso ya. es. Ah, ya. Se está reformulando el departamento. Ya, ok. Bueno, mi nombre es Ivonne Gallardo. Como le comenté a Víctor en su momento cuando hablamos, Sí. yo soy cientista político y contador auditor también, y trabajé muchos años como funcionario público. Primero fui privado, después público y ahora soy independiente privado. ¿Ya? Por lo tanto, y he estado en el área, ¿cómo se llama? Me tocó trabajar en auditoría, estuve parte de la fundación del Departamento de Control Interno de Corfo, después de Corfo en Berlín, el 2003, ya estuve ahí como
5 o 6 años hasta que me fui a otra institución pública que se llama Codelco, ¿ya? Así que conozco más o menos, sé lo que es la Contraloría, el KIGG, los informes, ¿ah? He tenido la fortuna también en Corfo, sobre todo, de que fui parte de la fusión de la creación de Innova Chile. Entonces, mi experiencia también la vamos a trasladar porque muchas veces los ejemplos hacen que uno aprenda más también, ¿ya? Por lo que me comentó Víctor, ya, ustedes en pocas palabras les voy a hacer un curso. Primero era un curso un poco más elevado, pero viendo cómo se llama, que es uno, se está creando la unidad de auditoría, pero aquí vamos a hablar también, más que nada, del control interno, ¿ya? Porque auditoría primero suena muchas veces, ahí viene la policía, viene la Contraloría y todos lo odian. Y pasamos a ser los seres algunas veces poco gratos. Algunas personas lo hacen así, algunos colegas lo hacen así. Uno como auditor, incluso la labor que hace Víctor en la unidad, debería ser uno de ayuda, de mejoras. Eso es el control interno, ayudar a mejorar, ¿ya? Los procesos, ¿ya? Empezar a sacar una foto de lo que son, ¿cómo se llama?, de lo que están viviendo. Entonces, por lo que me dijo Víctor, en definitiva, vamos a empezar como de algunas bases, desde lo básico, desde qué significa control interno, ¿ya? Y también vamos en la siguiente clase vamos a ver su link con ¿cómo se llama?, con la importancia que tiene la control. Los departamentos, yo creo que no conozco muy bien el Ministerio del Interior, pero supuestamente en el Ministerio propiamente tal hay una unidad de control interno, o de auditoría, a la cual la división de ustedes deben reportar. Entonces, ¿cómo se llama? Y después esas unidades deben reportar al KIGG, que es el Consejo de Auditoría, y a la Contraloría. Lo que me contó Víctor, y lo encontré bastante bueno, que bueno que lo vean así, ¿ya? Porque es que yo tengo que darles los tips de cómo también ustedes tienen que enfrentar las auditorías, ¿ya? ¿Ya? Que eso sería como lo más adecuado, ¿ya? Bonnie, ¿Cómo dile a la Sofi que te muestre la explosión. cómo enfrentar al, ¿cómo se llama? Cómo enfrentar tanto al cliente interno también, ¿ya? Como al cliente externo, ¿ok? ¿Ya? Tienen una consulta al iniciar. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, yo voy a darles los tips y algunos pantallazos de lo que estamos, ¿cómo se llama? Es una hora de clase nomás, ya que vamos a tener cada día por medio, ¿ya? Y yo además, a partir de un rato más, vamos a dejarle en la plataforma material para que ustedes lo lean y un pequeño test. De lo aprendido, ustedes van a contestar unas alternativas que no hacen más de 3 o 4 o 5, cosa que lo contesten. Ya si tienen alguna duda, van a tener acceso a preguntarme en mi correo electrónico, o bien también en la próxima clase lo podemos retomar, ¿ya? Ese va a ser el tenor ahora. Antes de comenzar, alguna duda al respecto? ¿O callen para siempre? Michael, dime. Dime, Michael, ¿tú levantaste la mano? ¿No? ¿Aló? No. Oye, siempre ocupo el asunto, pero no. Ya. Bueno, nos iniciamos nomás en las materias. Yo un pequeño Ahí paréntesis. sí, ¿aló? Sí, ¿Aló? dime, Víctor. Dime. Sí. No, ¿me escuchan? Sí, sí. Lo que pasa es que yo sí no tengo la facultad de poder salir del silencio. Entonces Ya. yo aprieto para hablar, creo que tú me debes dar el permiso. Sí, no, ahora, por eso, ahora están, no sé por qué se apagan solos, yo le doy la potestad para que hablen los alumnos, así que no se preocupen. Ya.
Sí, la malla del curso, los objetivos del curso, ¿eso lo tienes tú o lo vas a exponer ahora Eso o se descargan de algún a lado? ver, yo trabajo, trabajo, ¿cómo se llama? Se lo envía al gerente comercial de la UTEC que me contrató para este servicio, ya el temario se lo envié. En todo caso, lo que vamos a ver ahora es la introducción de lo que es el control interno, ya la importancia, algunos antecedentes. ¿M? Pero lo que viene tiene que ver todo con lo relacionado también ¿cómo se llama? También con la interacción que tienen que tener ustedes dentro de la institución con sus departamentos de auditoría, cómo levantar los procesos, ¿ya? En forma así más básica, ¿ya? Y también conocer cómo es la relación que tienen que tener ustedes con la Contraloría o el KIGG, que si bien sobre todo la Contraloría no pasa por los departamentos de auditoría, por si acaso. La Contraloría pasa muchas veces directamente a la unidad que va a fiscalizar. Y a esa tienen que estar preparadas, como también al departamento de auditoría interna de, no sé cuántos departamentos tienen ustedes dependen de la subsecretaría del Interior, por lo tanto, de mi punto de vista, posiblemente, a lo mejor me equivoco, tiene la subsecretaría un departamento del Interior, un departamento de control interno, de auditoría, que en este caso Víctor debería reportar o cualquier otra, o la misma unidad de reportar. Dime, Víctor. No, para aclarar un poquito, disculpen, que me paré en un momento a buscar algo rápido, un Sí. lápiz, que se me había acabado la mina. Como tú bien decías, este es un curso básico de introducción, Sí. acoso. La idea es fortalecer siempre a los auditores, el perfil de auditoría, el perfil tuyo y todo lo demás, es fortalecer, y eso depende del jefe de servicio, pero también uno como funcionario público, fortalecer el ambiente de control, el ambiente de control. Dicho eso, nosotros no somos una unidad de auditoría propiamente tal, y eso está súper normado y controlado desde el CAI, normas internacionales de auditoría, todo lo demás. Nosotros en el Ministerio del Interior tenemos auditoría ministerial y auditoría de la subsecretaría. Y esas son las unidades de auditoría propiamente tal. Nosotros más que nada, el departamento de nosotros más adelante pueden sumar de acuerdo a auditorías Exacto. que pueden existir a las policías y asesorar al jefe de la división en cuanto a la materia de la auditoría propiamente tal. Este perfil no está hecho para un auditor. El auditor se forma de muchos años, no es que en un mes, en un año tenga un auditor. No la carrera de auditoría, por eso, sino el lo que perfil de sí, auditor. exacto. Lo que Como sí, tú decías, podernos enfrentar, porque las normas, cambiaron ya las normas de la Contraloría antiguamente llegaba y se presentaba el jefe de servicio, y el jefe de servicio designaba una contraparte, ahora no, cambió la normativa hace un tiempo atrás, y se puede apercibir en cualquier momento y con cualquier persona, de acuerdo a su normativa interna ahora. No, yo Y tuve la tenemos que yo tuve la oportunidad de hablar con el Contralor, ya por mi labor de auditor de CODEL, con su momento me ha tocado de ir a sesiones del Congreso y conocer al famoso Contralor. Y también me dijo eso, porque antes te daban, el auditor ya llegaba avisado. ¿Ah? Ahora puede llegar en cualquier momento. Y a ahora eso los tengo que preparar, cuando llegue el cuco. A eso es. ¿Ah? Nosotros cuando se sienten en el frente de nosotros saber qué responder, cómo responder y todo lo Exacto. demás. Tener el conocimiento básico sobre eso. Ya, yo quiero ver, porque ya por lo que estoy viendo, varios de ustedes llevan varios años en el servicio público y sobre todo acá. Les ha tocado enfrentar, porque por algo pidieron este curso. ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes cuando ha llegado, ¿cómo se llama? Los auditores. Dime, Gonzalo. Gonzalo, dime. Sí, estoy ahí. No sé por qué no se ahora. Dime. Ahí sí, sí. Tenemos que hablar. En el caso mío, yo he sido auditado tanto por la Contraloría y también por auditoría interna, sobre todo cuando tenía el proceso de movilización. Y para mí ha sido bastante bueno, o sea, reconfortable en el sentido de que mutuamente nos fuimos, sobre todo con el tema de auditoría interna, en el interior cuando estaba el Hugo, ¿te acuerdas, Isa?
el Hugo Tapia, que generamos igual hartos insumos para trasladarlo al tema de Intendencia de Gobernaciones, que también dependían en su momento y que siguen dependiendo de Interior mismo. Ya, Pero así como el Cuco, yo creo que me tocaron unas auditoras de la Contraloría bastante fregadas, ya, con las cuales me llevé bastante bien y pudimos sacar unos sí, productos súper buenos adelante. ya, Pero más que nada, como las auditorías en general van a la fotografía del momento, levantan las pruebas del momento, sirven mucho porque te corrigen y te van como nivelando, al final te sirven para ir guiando la pega. exacto. No, Lo que pasa es que por eso, esa es la mirada que ya lleva hace 20 años. Ya hace 20 años que cambió este panorama, ¿ya? Ya porque antes efectivamente, y de hecho no hace tanto, yo me acuerdo que en Corfo llegaba la gente de la Contraloría y todos titiritaban y llegaba Palomino con Martín Garrido así como a hacer la cuestión y no es así, uno tiene, de hecho ¿qué es el asunto del auditor? O sea, ¿cómo yo los puedo preparar, cómo enfrentar a un auditor? Primero, ¿cómo se llama? Es la forma como llega el auditor, ¿ya? Uno, yo tengo la experiencia de las dos áreas. Yo he sido administrador de contratos, jefe de abastecimiento y también auditor. Por lo tanto, yo también he sido muchas veces auditada, ¿ya? Y me ha tocado ver, ¿cómo se llama? Aquí tiene que ver con el conocimiento y la llegada que tenga el auditor. Ahora, lo más importante es que ustedes, ¿ya? Es que ustedes sepan bien cuáles son sus procesos, tenerlo claro, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas veces el auditor externo, el que viene de la Contraloría es un externo. También muchas veces contratan empresas externas como Pricewaterhouse, Deloitte, para que los vayan a ustedes a auditar también. No sé si han tenido la experiencia. Y muchas veces esos niños, esos profesionales no tienen conocimiento como tienen ustedes de su área. ¿Me entiende? Para eso, ¿qué tengo que hacer? Yo como auditor, ¿qué pido? Y por eso tengo que enfrentar, previamente sería lo ideal conocer cómo son los procesos que tiene cada unidad, ¿ya? Y para eso, ¿qué es lo que necesita ese auditor de ustedes para que llegue un buen feeling? Es que haya prenura en la información que muchas veces, lamentablemente, en el servicio público suele ser un poco más difícil, ¿ya? Eso es a base de mi experiencia, ¿ya? Es la que tuve experiencia. Después una buena llegada hace que todo fluya, ¿ya? Porque hay profesionales que no llegan tampoco, profesionales de auditoría, porque ustedes me están diciendo, oye, ¿cómo enfrentar? Que no llegan en forma tan amigable, ¿ya? A pedir las cosas, ¿ya? Entonces, aquí hay que manejar mucho la inteligencia, como le dicen, la inteligencia emocional, ¿ya? Con algunos auditores. ¿Ya? Entonces, ya. ¿Alguna experiencia mala que hayan tenido con el auditor? ¿O no? ¿O no quieren hablar? Si no voy a hablar con ¿cómo se llama el? Yo voy a aportar para complementar un poquito la construcción de la conversación. ¿Sí? Tú, directa o indirectamente, nombraste la auditoría. Hay tres tipos de auditoría. Auditorías ministeriales, gubernamentales e institucionales. Sí. Y las otras son auditorías externas. Exacto. Esas son casos particulares cuando se da la externa. Y esas están en la facultad de cada jefe de servicio, pero son muy particulares. Eso va dependiendo también en correlación con la hora hombre también que tiene. Sí, no, por eso. Lo que pasa es que exacto. Suele ser. Dime. El auditor no habla por intermedio, oye, te encontré esto otro. No, el auditor se expresa con un producto final que se llama preinforme de auditoría. Después de ese preinforme viene un informe final de auditoría. Y esa es la única manera en que habla el auditor. Todo lo demás son entrevistas, son levantamiento del proceso. Por eso es importante lo que tú dijiste, conocer el proceso. Exacto. Ese es un punto súper relevante. Ese es el punto principal de todo, conocer el proceso. Porque tú, como acabas de decir, misma Contraloría, vámonos afuera, tú del extremo. Yo me voy a ir un poquito más al centro, un poquito más equilibrado. La misma Contraloría,
hay auditores de diferentes profesiones y carreras, abogados, ingenieros, administradores públicos, de todo. Y no todos tienen la misma, digámoslo propiamente tal, la misma mano, por decir Exacto. así. O no todos tienen la misma experiencia. Hay algunos que recién están partiendo y hay otros que tienen mucha experiencia en eso. Y ahí donde ellos tampoco vienen y conocen el proceso, porque son muchos servicios, y la Contraloría de verdad, en base a sus matices de riesgo que tienen el KGG, por ahí van monitoreando lo que hablábamos el otro día, Sí. para ir haciendo alguna auditoría. Y bueno, hay varias variables. Pero dicho eso, quien conoce los procesos somos nosotros. Y ese, me puedo equivocar, lo que tú le dijiste, es el punto en el clavo, conocer bien nuestros procesos. Porque nuestros procesos todos pueden tener mejoras, pueden tener algunas debilidades y algunas fortalezas y pueden mejorar. Pero conociendo bien nuestros procesos, nosotros podemos dar una buena respuesta. Exacto. Y podemos, siempre va a haber un informe de auditoría, pero va a haber cosas de forma y no de fondo. Y esas son las complicadas. Exacto. Eso nomás para construcción. Exacto, no, opino, mira, el asunto que tú dijiste, efectivamente, uno hay que conocer muy bien los procesos que tiene uno para enfrentar al auditor, porque ojo, que Así algunas veces, un ejemplo, que a mí me ha tocado auditar, de hecho a mí me llamaron de la Contraloría los asesorados para, un ejemplo, cómo saber auditar los subsidios de Corfo, cómo saber auditar las operaciones de Codelco, porque ellos no lo sabían. De hecho, uno ve los informes hace 10 años de cada una de esas instituciones emitidas, tú decías, y no se preocupaban de lo importante. Ese informe, ese producto final que dice Víctor, muchas veces no refleja bien el asunto. Uno, porque ¿qué pasa? Algunos auditores, ya algunos colegas, lamentablemente, porque yo soy bien busquilla, yo voy a ir donde la Camila, oye Camila, mira, ¿cuál es tu proceso? ¿Te parece? Mira, lo que debería ser auditor, y por último, con una buena idea que hagan ustedes, yo hablo previamente, antes del informe, también hablo con el dueño del proceso. Uno, ¿por qué? Porque le pregunto, ¿sabes qué? Me parece que aquí estáis fallando. Y a lo mejor la Camila me va a decir, sí, pues Ivonne, pero sabéis que aquí no se puede por esto y esto. ¿Por qué? Porque ella es la que conoce su proceso. Porque Gonzalo conoce su proceso, ¿ya? Y yo no puedo pasar a llevar eso. Y eso es una de las mejoras que debería haber en el Estado, que afortunadamente yo sé que se está haciendo. Porque lo he conversado con Díaz, que es el jefe de auditoría interna de la Contraloría, ya el que hace los programas, también ¿por qué? Porque yo veía los informes, me acuerdo, yo vi informes de la misma Contraloría que eran emitidos por mí cuando fui auditor corporativo de Codelco, yo le dije, oye, ¿por qué estáis diciendo lo mismo que yo con el mismo número? Y eso molesta, y le molesta también al auditado que son ustedes, ¿me entiendes? ¿Y es por qué? Porque no conocen, ¿ya? Entonces, para que esté... Ahora, ¿cómo se pueden preparar ustedes principalmente? Es uno, sabiendo su proceso, y una vez al año, yo les sugiero, o cada 2 años, hacer un levantamiento, a ver, por una sola vez, y yo no sé si lo han hecho, si han levantado los procesos que tienen ustedes en su división. Su división es prácticamente nueva, por lo tanto... Si ustedes le sacan una foto de aquí a final de año a todos sus procesos y ven dónde tienen falencias, ustedes sin que lo haga un auditor, ya, y en eso hacen mejoras a esa falencia, ¿qué va a pasar? Que cuando llegue el auditor con su matriz de riesgo y con su programa de auditoría, porque cuando se levanta el proceso, chiquillos, cuando se levantan los procesos, nace una matriz de riesgo control. Y esa matriz de riesgo control es la que alimenta los programas de auditoría, sean empresa pública, sean empresa privada. Y a base de eso, el auditor hace su plan. ¿Me entienden? Ya, entonces, Así es. Así es. Entonces, lo que deberían entonces hacer ustedes, adelantarse en eso. ¿Ok? Adelantarse en eso. Ojalá, como la experiencia que yo tuve en Corfo, cuando se fusionó Fontec FDI, se creó Innova Chile, yo era el supervisor de parte de control interno en esa gerencia. Y yo estuve desde el nacimiento, entonces yo vi los procesos y yo intervine, oye chiquillo, ayudamos a que mejoraran con la visión también de auditoría. Ejemplo de eso,
para que, como ustedes están en un departamento que tiene que ver con control financiero y no sé si se basen en programas externos. Un ejemplo. Lo reformularon, ya no llevamos control financiero. Oye, se fue para otra... Pero un ejemplo, yo me acuerdo cuando llegó a Corfo en el 2003 y tenía que ver cualquier subsidio, ¿ya? Una de las tareas que tenía el ejecutivo técnico, ya de, no sé, pues de que tenía que ver con el área pesquera, era revisar los balances. Y me acuerdo que la Sonia me dijo, oye, yo no cacho lo que es un balance. ¿Sabes cuál fue lo primero que se hizo cuando se fusionó? Yo dije, chiquillo, tiene que haber un especialista financiero que revise los balances para que no pierda tiempo el técnico en eso. Entonces, en pocas palabras, si ustedes llegaran a levantar los procesos, el levantar los procesos deberían hacerlo ustedes, ¿ya? Pero después de eso sería muy bueno que el auditor de la subsecretaría pudiera ver reflejado eso y hacer un seguimiento de eso, de cada paso que ustedes dieron, ¿ya? ¿Qué es levantar un proceso? Es decir, un ejemplo, la Camila y eran de la productividad policial, ¿ya? Un ejemplo, yo, productividad policial, primera vez que lo escucho, ¿ya? ¿Ya? Primera vez. Por lo tanto, ustedes deberían saber cuáles son sus procesos. Camila, cuéntame, ¿cuál es o Gonzalo, cuál es el proceso que ustedes tienen en productividad policial? Para que vayamos haciendo de cómo se hace un levantamiento de proceso. Sí. Nosotros, es que en realidad, dependiendo de la materia que nos toque como abordar, va a cambiar el proceso, pero en general, por ejemplo, se plantea el problema, ya sea identificado por nosotros o desde la jefatura, realizamos como un diagnóstico, identificamos las posibles soluciones y nos sentamos con los intervinientes para poder definir cuál es el camino. Ya. Y primera consulta. Ya, primera consulta. Eso que estás diciendo tú y que lo ven tus compañeros, ¿eso está reflejado en algún documento? Más allá de la famosa resolución, un documento así como un manual de procedimiento. O sea, nosotros como departamento, desde que nos creamos hemos tenido que levantar como, obviamente, la descripción, nuestro objetivo y todo. Y dentro de toda esa información, nosotros ya tenemos como sistematizado cuáles son como, entre comillas, los pasos a seguir que nosotros como departamento abordamos en general. Porque siempre también hay situaciones particulares que no requieren o que no procede ese... no, pero tiene... ¿Por qué pregunto eso? Porque algunas veces no tienen, llega un nuevo funcionario, ¿ya? Y debería haber un documento, al menos a grandes rasgos de lo que se hace, ¿ya? Claro, sí. Ok. ¿Por qué? Porque cuando vaya al auditor, ¿qué es lo primero que pregunta? Oye, Camila, lo que te hice yo, tenía un documento donde refleja tu tarea y toda la cuestión, que puede ser más allá de que tú me digas, oye, está en la toma razón de cuando te firmaron la cuestión, tus funciones. ¿Hay algo relacionado con eso? Eso hay que preocuparse. Obviamente no tener una gama de papeles, no estoy diciendo eso, pero sí a grandes rasgos, cómo está la cancha, el rayado de cancha definido. ¿Me entienden? Porque el rayado de cancha es lo que me pidió Víctor decir va el auditor. Tú dijiste esto. ¿Me entiendes? Así es. Eso es. Y lo primero que te va a pedir el auditor, ¿y dónde lo tienes escrito? Porque ahora además del coso que está, tiene que haber no me podrían decir, no, sí, lo tengo aquí en mi cabeza. ¿Qué pasa con el nuevo funcionario? El pobrecito, que algunas veces no todos tienen el tiempo de educarlo y capacitarlo. ¿Me entienden? ¿Ya? Entonces, primero que nada, lo que tienen que hacer, a qué se tienen que enfrentar con el auditor y qué tienen que ustedes ya tener es el rayado de cancha. ¿Ya? Porque si no, el auditor se va a aprovechar de todo lo que no está en el rayado de cancha. ¿Me entienden? ¿Ya? Ahí, pucha, el auditor va a ver y va a decir, oye, falta un manual de procedimiento, falta esto, no están definidas las funciones, hay que ver hasta dónde llega la labor de uno y otro también, ¿ya? ¿Ok? Y vos, dime.
para complementar un poquito, mira, para que todos logremos entender. La pregunta que tú hiciste es muy importante. Yo te la voy a responder. Nosotros antiguamente eran subsecretarías de Carabineros y subsecretarías de Investigaciones. ¿Aló? ¿Hay alguien? No, están los chiquillos, están hablando. ¿Cuándo sí tengo? ¿Sí tiene? ¿Tiene o no tiene? Parece que estaban mandando a comprar el pan por ahí. Ya. Ivonne, mira, para hacer un poquito de historia y poder responder a la pregunta tuya, más o menos para que todos tengan el mismo conocimiento y construcción de la conversación. Las dos divisiones eran ex subsecretarías y que pertenecían a la defensa, subsecretaría de Carabineros y subsecretaría de Investigaciones. Después de eso pasaron bajo un acto administrativo, una ley, al Ministerio del Interior y Seguridad Pública como divisiones. Dicho eso, desde las divisiones venían manuales de descripción de funciones, no procedimientos propiamente tal de los procesos. Sí lo hemos levantado los procesos, tenemos varios procesos que lo hicimos en investigaciones, en Carabineros no así. ¿Pero qué quiere decir eso? Que cuando nosotros lo levantamos, pasan a ser intenciones de buena fe, y no pasan, eso, si no está formalizado, no está. Si no está formalizado, es intención de buena fe. Dicho eso, por eso este curso es importante para todos tener un conocimiento más o menos de nuestras debilidades y fortalezas que tenemos actualmente. Los procesos están. Los procesos son fáciles para un auditor levantarlos al entrevistar a cada auditado, pero no están plasmados. Sí están las manuales de funcionales de descripción de cargo, propiamente tal. Está la división de DIGENPOL, está la misión, la visión, y las tareas de cada departamento. Pero como son departamentos nuevos, todavía hay algunos procesos que algunas personas de repente no logramos, me incluyo yo, para el entendido construcción de mesa, no logramos madurar los procesos un poquito propiamente tal. Faltaría la criticidad del riesgo de los departamentos, de los que están presentes, no hay alto grado. Hay un departamento que me hubiese gustado, que es importante, que hubiese estado acá, el departamento jurídico, por unos procesos que ellos tienen. Esos sí son de criticidad y severidad de riesgo, y esos son, tú sabes que va a lo más, Pareto, cuando va un editor va a lo más importante, Exacto. Más importante. Sí. Y ahí es donde están concentrados. Pero eso no nos deja exento a nosotros de que también puedan auditar alguna materia a los demás departamentos. Pero, volviendo ahora al punto principal, no están levantados en un manual de procedimientos los procesos. Sí hay manuales descriptivos de funciones. Y eso, desde ahí ya podemos levantar los procesos. Bueno, yo creo que una de las tareas que tendrían que hacer, Víctor, tienen algo, qué bueno que tengan algo, pero lo otro, ¿para qué? Para que estén preparados. Porque, ojo, agiliza mucho la labor de revisión y fiscalización de quien te venga a auditar, sea la Contraloría interna, te ayuda cualquier cantidad, ¿ya? Y además, ustedes, hay que autocontrolarse también, como dicen vulgarmente, ¿cachai? En este sentido. Actualmente podemos defendernos, sí, porque nosotros prácticamente somos una unidad, somos una división de soporte, nueva. Y esos procesos, nosotros tenemos procesos transversales con la subsecretaría, llámese procesos administrativos, procesos de rendiciones de caja, que por ese lado nosotros tenemos ya, hay actos administrativos formalizados como subsecretaría, en donde nos podemos colgar de eso. Por supuesto. Ahora, yo creo que ustedes con el tiempo que llevan tampoco han sido auditados, o sea, no han sido fiscalizados prácticamente. Auditoría de la Contraloría lo veo difícil, muy difícil, porque no manejamos. Hay un proceso que es crítico, que algún día podemos ser auditados por ese proceso en la Contraloría, pero los demás procesos no. Y auditoría interna, bueno, tú sabes que el Ministerio del Interior tiene gobernaciones, intendencia. Sí, no, es una cuestión impresionante. La hora hombre no le da, y tú hablamos de se van a lo más crítico, al mapa de riesgo de la subsecretaría, y están en otras divisiones lo más criticidad. Pero siempre tenemos que estar preparados para eso. No solamente preparados, yo creo que la labor que está de tu área, de la área que tú estás, ¿cómo se llama?, dirigiendo, de vez en cuando, de mi punto de vista, cuando levanten los procesos, ser la contraparte de revisar, hacer un recorrido. Porque una cosa es levantar los procesos de un departamento, de una operación, y después hacer un recorrido. No, pues después vienen las mejoras. Exacto, primero hacer el recorrido. El levantamiento.
¿está bien o está mal el recorrido completo? Porque algunas veces que se fijan solamente en el semáforo rojo. No, aquí es completo. El que salió verde, amarillo, rojo, es esencial hacerle un recorrido, porque ahí tú te das cuenta si efectivamente es así, ¿ya? Si es tan rojo, ¿me entiendes? En ese sentido creo que es importante que tu área, Víctor, pueda hacerlo. Sí. Sí, si nosotros, mira, el jefe de la división nos pidió reformular el área y en eso tenemos como propuesta ya levantar los procesos propiamente tal y irlos mejorando. Ya. Pero para eso tú sabes que en el buen entendido de la palabra, para la construcción de la mesa, tiene que venir un empoderamiento y definir, ya, tú te vas a hacer cargo de esto. Nosotros la tenemos con una propuesta y ya la hemos conversado y sensibilizado con ya, qué bueno, que es la parte más importante, la sensibilización. Así sí. que eso. Ahora viene a madurarlo un poquito más y ponernos en marcha, pero eso. Ya. Hubo cambio de jefatura y también hay una jefatura nueva también, de repente tú sabes que No, en algunos procesos... tuvieron una jefatura ya como 5 días el nuevo ministro además, como jefe supremo del ministerio. Así que muchas veces... Eso. Es increíble, pero, o sea, yo me estoy riendo ahora, pero cuando nosotros teníamos un cambio era una cuestión, ¿eh? A nosotros nos cambiaba al gerente y era complejo porque venía con otra mirada. Afortunadamente ahora, por eso digo que muchas veces es bueno tener ese petete de los procedimientos para que ese nuevo sepa que hay algo bien contundente y que no es llegar y sacar, ¿ya? Yo sé afortunadamente que cada vez está ocurriendo menos, ¿ya? Pero lamentablemente cuando hay cambios de ministro o incluso, y mucho más cuando hay cambios de un gobierno a otro, también se viene, y lo que sufren o sufríamos éramos los que estamos haciendo la pega, ¿ya? ¿Ya? ¿Ah? Entonces, en ese sentido, por eso es muy bueno formalizar el levantamiento proceso, hacer la matriz de riesgo control, hacer un recorrido y obviamente hacerle un seguimiento al plan de mejoras. Cuando hay un plan de mejora, hacerle un seguimiento, ¿ya? Mira, nos falta 20 minutos, le voy a pasar una EPPT del inicio, la cual también la voy a dejar en la plataforma para que se lo envíe Aldo. Dime, Mario, ya. Está reactivado, Mario. Dime, Mario. Muy rápido, que para efectos de que si tú vas a presentar una PPT, deberías dejarnos desmuteados, lo que pasa es que uno no se puede desmutear por defecto. Entonces, uno no te puede hacer intervenciones espontáneas porque estamos muteados de manera obligatoria. No, qué raro, porque nunca dejo, no, qué raro. Por ejemplo, yo no sabía que se podía hacer, pero por ejemplo, solamente esa observación para fin de contribuir con la conversación o las discusiones o debates que se generen. Ya, ya, ok, ya. ¿Alguien más quiere intervenir antes de iniciar? Y voy a dejar, espérate, que quiero... Ya, aquí están todos, pueden... Ahora sí. Ya, listo. La idea es que todos estemos muteados y que nos desmuteemos cuando queramos hacer intervenciones. Sí. No sé, aquí, ya. Tienes toda la razón. Me castigo, jefecito. Ya. Voy a compartir una pantalla. ¿Dónde está? Compartir. Compartir. Uy, pero está... Aquí está. ¿Ven la pantalla, chicos? En proceso. Ya. Esta es una introducción y después, Víctor, como le dije a los chicos, yo voy a dejar esto en la plataforma con un pequeño test de conocimiento, ¿ya? Ustedes lo van a leer, va a ser más grande de lo que vamos a pasar ahora,
Después lo van a leer, va a haber un pequeño en cada cosa que mañana, porque para hacer las 16 horas me dijeron 8 horas en sí online, más las 8 horas que ustedes tienen que ver el curso. ¿Ya? ¿Está claro, Víctor? Se nos fue Víctor. Ya. Ya, chicos, ¿me escuchan? Ahora sí. Ya. ¿Qué me pidieron? Nos pidieron un curso básico de control interno para no auditores del servicio público. ¿Ya? Uy, que está lento. La ley de Murphy. Ya. Murphy a veces se porta mal. Ya, aquí, ¿qué es el control interno? Es una herramienta de gestión gerencial y esto se ocupa en todos los tipos de empresas, no en la empresa pública, pero sí vamos a abocarnos a la empresa pública, pero la empresa pública además tienen otra, está más a la vista al ciudadano, ¿ya? Y lamentablemente, Víctor se había caído. Ya, y lamentablemente, ¿cómo se llama? Algunas veces cuando no se hacen bien las cosas, esto sale a la luz del servicio público porque alguien lo habló, ya, y queda mal la unidad, queda mal el departamento, el ministerio, y ¿sabes quiénes quedan más mal? Los auditores, ¿ya? Porque dicen, ¿quién fiscaliza eso? Y parece que no fiscaliza nada, ¿ya? Entonces, ¿qué es el control interno? Una herramienta de gestión de gerencia que constituye un proceso continuo, dinámico e integral, que debe ser efectuado por todos los niveles de organización, ¿ah? ¿Ya? Con la finalidad de enfrentar los riesgos internos y externos que impiden que la entidad logre el cumplimiento del objetivo, ¿ya? Entonces, una consulta que le voy a hacer a ustedes para que haya, ustedes como división, ¿cuáles son, ustedes tienen claro cuáles son los riesgos internos y externos que se están enfrentando actualmente como división? Háblenme de los internos. ¿Hay algo? ¿Sí? Hablen nomás. Nadie. Ya. ¿Cuál sería para ustedes los riesgos internos y externos que tienen ustedes como división? Ivonne, yo creo que depende el área. ¿Ya? ¿Quién me ¿Me habló? escuchas? Que yo creo que Mario Pichara. Mario, cuéntame, ya, dime. Sí, no, que yo creo que efectivamente depende del área donde efectivamente pueden haber más o mayor riesgo, dependiendo del giro que tenga cada departamento. Ya, tú eras ¿de qué área eras, Mario? ¿Y cuál sería tu riesgo? El riesgo, por ejemplo, nosotros lo habíamos sopesado la otra vez con el equipo, y que básicamente con nuestro riesgo podría estar dado por el mal uso de la información que podamos tener, por la omisión de no dar una información relevante a alguna autoridad. Podría ser eso, y obviamente descuidar nuestras labores propias dentro de nuestro departamento. O sea, ese riesgo que estoy diciendo, ¿y porque cuando tú defines un riesgo y después está controlado ese riesgo, ¿no? ¿O es difícil controlarlo? Lo que pasa es que nosotros en algunos casos no tenemos el control de ese riesgo. Ya. Ese es el tema. Nosotros simplemente podemos ser un insumo para que la autoridad, en base a la información que nosotros podamos tener, puedan tomar decisiones. Y probablemente ahí está nuestro mayor riesgo. La decisión, primero, la decisión de entregar o no entregar la evaluación de si se entrega o no se entrega esa información, por considerarla relevante o no relevante. Ya, dentro de los riesgos que ustedes han definido, porque usted igual es un departamento, bueno, después yo voy a leer más, estuve tratando de entender la fuga de información, como pasa muchas veces con la fiscalía, que hay fuga de información relevante de lo que dieron los testigos. ¿Algo parecido puede pasar acá? No, porque nosotros no estamos sujetos a un control. Por ejemplo, lo que pasa es que, por ejemplo, la información que fluye respecto a los testigos o en ese tipo de situaciones está normada por ley. Entonces, incluso cometen algún tipo de delito,
por ejemplo, las declaraciones falsas o que se sepa el secreto de una carpeta investigativa. Pero en Pero este igual caso hay no. fuga, pues siempre, pero se ha sabido que hay fuga. Ese Sí, es el o sea, punto. nosotros una No, vez, no de ustedes, sí, estoy nosotros una hablando vez, de otro estamento. De no, otro... por ejemplo, un riesgo, mira, una vez tuvimos un riesgo de que tuvimos una reunión en la cual una contraparte que estuvo en esa reunión dio a los medios una información que fue falsa, supuestamente acordada en dicha reunión. Y esa información generó un revuelo y que en realidad, bueno, no era un riesgo, por decirlo de alguna manera, porque la información era falsa, y no había cómo prever ese riesgo, por decirlo así. Ya, una consulta, un ejemplo. Entonces, o sea, estoy diciendo un ejemplo. En esa reunión ¿Mm? que ustedes tuvieron, levantaron un acta, cosa que ustedes pueden decir, ¿no fue eso lo que se habló? Sí, de todas maneras, se Ok. levantó un acta, sí. Eso entonces, ¿qué quiere decir con este ejemplo? Que hay un riesgo que puede ser una criticidad alta, pero cuando después digan, oye, no sé, pues la división tanto hizo esto, no, pues. Está un papel que en este caso puede ser un acta de reunión, ¿ya? Eso, a eso voy yo, ahí está el control, la acta de reunión. ¿Ah? ¿Me están Entiendo. entendiendo más o menos el ejemplo que vimos después? Entonces tú en sí tienes un riesgo que puede ser a lo mejor crítico, no, y todo. ¿Ah? Hay cosas como decía Mario que pueden Para ser... construcción, ¿Ah? yo puedo dar un ejemplo para la construcción de la conversación. Sí, Víctor. ¿Puedo dar un ejemplo para ¿Mm? construcción de la conversación? Antes de Dime nomás. eso, área de dominio. Y cuando se habla de la gestión, se habla de la gestión interna, el área de dominio de uno. Dicho eso, te pongo el caso, para que construcción de la conversación y más o menos vayan madurando cuáles son los procesos y cómo controlamos los procesos. Nosotros dentro de nuestra tarea, ahí está el monitoreo de los CDC, de los convenios de desempeño colectivo. Ya, ok. Y eso está con un acto administrativo. Te pongo el ejemplo de lo que nos pasó a nosotros. Y eso está con un acto administrativo. Nosotros la propusimos el año pasado, se hizo un acto administrativo, CDC 2020. El equipo que yo dirijo, tanto con Marcela, Isabel, advertimos de una situación tal vez que no se iban a lograr cumplir el CDC. Bueno, primero nosotros para que se cumpla el CDC, nosotros vamos monitoreando mes a mes. Exacto. Y cuando haya algún riesgo de incumplimiento de algunas de las metas, nosotros advertimos al tiro la situación. Dicho eso, nosotros de diciembre veníamos virtiendo un tema, nosotros tuvimos reuniones, levantamos informes, levantamos minutas, todo como medio de verificación. Los mandamos con copia a auditoría interna, porque auditoría tú sabes que emite el certificado y ellos después revisan los C5 y lo demás. Sí. Dicho eso, pasó tanto tiempo que hasta hace poco el jefe también tomó conocimiento, nuestro jefe de auditoría, el jefe de la división anterior también hizo gestiones, el jefe de la división anterior también hizo gestiones, mandamos a planificación que modificar las metas. Bueno, para construcción de la conversación, al final del día, nosotros pudimos advertir ese riesgo y tuvimos solución antes. ¿Qué es lo que se va a hacer? Se corrige, tú sabes que hay un periodo para corregir los CDC, la resolución del acto administrativo, así que se va a corregir. Y ese riesgo, con todas esas acciones, mitigamos ese riesgo. El riesgo siempre va a estar presente, pero la idea es mitigar el riesgo, mitigarlo, minimizarlo a la mínima expresión. Eso. Exacto. Como ejemplo para construcción. Sí, sí, no, sí, está muy bien la intervención. De hecho, después, en las próximas clases, vamos a mostrar una matriz de riesgo, ¿cómo se llama? Para que vayan entendiendo los alumnos, porque en sí tú eres como el que sabe más de eso, pero ellos, acuérdate que cada departamento tiene que hacer su matriz, ¿ya? Y sí, tú porque son diferentes perfiles. Exacto, y en este caso un tercero que podría alguien definirlo ahí, que no es necesariamente puede ser un autor, en este caso puede ser el área que ves tú, es aportar, ¿cómo se llama?, con tu experiencia a la visión. ¿Ah? ¿Ya? Pero por eso, ya. Entonces, ¿qué es el control interno? Es una herramienta de gestión que constituye un proceso continuo, dinámico e integral. Continuo, ya que siempre debería existir, dinámico, porque, ojo, que hay una cosa que cada vez menos, pero los estamentos públicos no, la cosa se hace así, no, se puede
frente a lo otro, si bien hay actos administrativos, hay cosas que es una estructura, ¿ya? Dinámico quiere decir que eso puede cambiar, ¿ok? ¿Ya? E integral, ¿qué quiere decir integral? Que todos los que están en la unidad pueden ser parte de eso, ¿me entiende? Son parte, no es que tienen, son parte de cada proceso, ¿ya? Y no necesariamente sea un auditor, ingeniero, sino todos tener un conocimiento de eso. Disculpa, estoy en reunión. Ya. Y con la final de enfrentar los riesgos internos y externos que impide que la entidad logre el cumplimiento de objetivos, ¿ya? El control interno del sector público, ¿qué es realizado? Se supone que debería, o sea, no es que la directriz principal lo pone la alta dirección y las entidades colaboradoras del gobierno, ¿ya? ¿Ok? Ya, en este contexto tenemos un consejo de auditoría interna, gubernamental, pero el que pone mucho de la normativa es eso, la Contraloría General de la República, ¿ok? ¿Ya? Más que nada el KIGG emite dictámenes, ¿no es cierto? Y ¿cómo se llama? Y en eso, y montones de boletines que algunas veces, ahora están poniendo más, algunas veces no son muy, no son tan necesarios. El control interno es diseñado para afrontar y minimizar los riesgos que puede afectar la gestión institucional. ¿Con qué? Con el fin de proporcionar seguridad razonable respecto al logro del objetivo. Lo que decía Víctor recién, se presentó un problema, ¿ya? Y ¿cómo se llama? Se cambió, lamentablemente nada es seguro, pero sí tienen que entregar ese control, logre, ¿cómo se llama? Grado de aseguramiento. Un grado de aseguramiento. Exacto. Después, vamos a decir, ¿cuál es el concepto de lo que es el sistema de control interno? Es una serie de acciones ejecutadas por la administración diseñadas para promocionar seguridad en la constitución de los siguientes objetivos: proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregular o acto ilegal. Eso es súper importante en sí para cualquier empresa, pero en el servicio público es fundamental, porque lamentablemente ahí es donde muchas veces ya es criticada por la ciudadanía, ¿ya? Porque acuérdense que los funcionarios públicos, los que fuimos, los que son funcionarios públicos, estamos a la palestra, no solamente de tu jefe inmediato, del ministro. Nosotros constantemente estamos observados incluso por la ciudadanía. ¿Ya? Me acuerdo que yo tenía un jefe que decía, al menos los auditores decían, deberían, ¿cómo se llama? Ser como funcionario público siempre, así como intacto, ¿ya? Eso es lo Probidad. que decían. Hay que ser y parecerlo. Así es, exacto. Así es. ¿Ya? Y todo lo hemos visto actualmente, lo que ha sucedido en los últimos, que ha salido muchas cosas, los últimos 10 años, han salido muchos ejemplos que lamentablemente hacen que antes era un privilegio ser funcionario público, ahora uno le da cosita decir que es funcionario público. Bueno, o sea, me lo han dicho mis ex colegas, ¿ya? ¿Cuál es el otro objetivo? Exigir confiabilidad y oportunidad de la información, ¿ya? ¿Ok? O sea, eso es súper importante y en eso sí muchas veces se preocupan los auditores, por si acaso, chicos, ¿ya? Que le pasen ¿por qué? Porque él va a emitir un informe, va a revisar. Pongamos que si la información que entregaron no es fidedigna y además él no se dio cuenta, porque hay a veces que uno no se da cuenta, ¿ya? Eso hace que ¿cómo se llama? Que todo se caiga, ¿me entienden? Entonces, exigir la confiabilidad y oportunidad de la información, eso es lo que siempre va a pedir un auditor, ¿ok? ¿Ya? Y es algo que ustedes como departamento y unidad tienen que tener.
o sea, la división propiamente tal, sea el trabajo que sea, acuérdense que llegue un auditor o no, lleguen a ser auditados o no, ustedes son los que se tienen que autocontrolar, constantemente controlar. Si tú ves que un compañero no está viendo bien las cosas, o un practicante que llegó nuevo, o un funcionario nuevo, ustedes son los que tienen que hacer, ¿cómo se llama? Tienen que, ¿cómo se llama? Entregarle, controlarlo, ¿me entiendes? O sea, te tienes que autocontrolar, como también tienes que al compañerito al lado no mirarle la pega que hace siempre, pero sí, si tú ves que algo no está bien, decírselo. Si ese compañero no te, ¿cómo se llama? No te hace caso o no pesca tu cuestión, tú tienes que hablarlo con tu jefe. ¿Por qué? Porque cuando tú ves algo que muchas veces tiene que ver a lo mejor con una irregularidad que tú estás viendo el compañero, si tú no lo dices, ¿ya? Tú te haces cómplice a la vista de la Contraloría, a la vista del gobierno, y ¿sabes qué más, chiquillos? Pueden ser llamados a asuntos procesales. Tengo un ejemplo, que esto lo saben, o sea, lo saben las entidades que estuvieron en cuestión, pero un ejemplo cercano, que no me pasó a mí, pero sí a uno de mis colegas. Cuando llegamos nosotros, yo llegué a la Corfo con 9 compañeros más, y el nuevo gerente, porque fue una gerencia que hasta que en Corfo, antes de nosotros no existía auditoría prácticamente. Para toda la Corfo, que eran 13 direcciones regionales, 60 agentes operadores, y habían 3 pobres auditores, ¿ya? Y resulta que nosotros llegamos por el escándalo, ¿no es cierto?, de Corfo en Berlín. De hecho, a mí me tocó hacer la auditoría de la mesa de dinero. Y resulta que llegó 2 años después que a uno de estos compañeros que eran anteriores fue procesado. ¿Por qué? Uno de los buenos auditores que tenía y que tenía la corporación. ¿Por qué? Uno, porque el auditor, ¿cómo se llama? No le entregaron toda la información. ¿Me entienden? Y el auditor no quiso, además, no era como yo, como diciendo, ya, pásame el papelito, pásame el papelito, pásame el papelito, ¿ya? No fue como se llama, tan perspicaz. Lo otro es que cuando emitió el informe, porque el informe traía fallas que después de Corfo en Berlín fueron fundamentales, decía el informe que no había segregación de funciones ya en el departamento de tesorería donde estaba Moya, ya que es conocido, esta historia ustedes después la pueden ver en la Contraloría, incluso en la prensa, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que llegó el jefe de servicio y le dijo, oye, pucha, pero si este gallo yo confío en él, ¿ya? El jefe de servicio además era yerno en ese momento del presidente de la República. ¿Y qué pasó? Pasó que, ¿cómo se llama? Que pasó el escándalo 2 años después de ese evento, él cambió, mi colega cambió el informe, ¿ya? Mi colega cambió el informe, de acuerdo a lo que dijo el jefe de servicio, y resulta que después el jefe de servicio no estaba, porque el jefe de servicio se lavó las manos en su momento, y al que procesaron judicialmente fue el auditor, ¿ok? ¿Ya? Por lo tanto, es muy serio, a diferencia incluso de las empresas privadas, la labor que tiene el funcionario público y la entrega de información que se le tiene que dar a cualquier entidad, que puede ser la Contraloría, los auditores externos, internos, ¿me entienden? Entonces, si tú no entregas información, hace que ese funcionario de auditoría sea tu cómplice, ¿ok? Y eso, acuérdense que además es, ¿cómo se llama? Como dice estaría fuera, el estatuto administrativo, por lo que me acuerdo, estaría, ¿cómo se llama? Estaríamos en falta. Por eso la importancia que tiene de saber sus controles, de autocontrolarse, de controlar al compañero, aunque sea, ¿cómo se llama? Aunque sea alguna vez en molesto. ¿Qué otro objetivo hay? Es garantizar la eficiencia y eficacia de las operaciones.
sabiendo bien los procesos de cada unidad, de cada cosa que están haciendo ustedes, y se hace un recorrido. Muchas veces tú, ¿cómo se llama? Muchas veces agilizas las operaciones, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? ¿Ya? Que cuando tu proceso tú lo levantas y después tú haces el recorrido y ves que estás haciendo algo de más, ¿ya? O lo hiciste 2 veces, ¿qué haces? Tienes que modificar tu operación, ¿me entiendes? ¿Ya? ¿Para qué? Para que sea más eficiente y eficaz, ¿ok? Que es algo que muchas veces nos hacen a los que éramos funcionarios públicos, nos dicen, oye, que se demoran. Ser eficaz no quiere decir pasarse a llevar un proceso, sino buscar la mejor opción para que sea mejor, ¿ok? ¿Ya? Y el tercer, ¿cómo se llama? Objetivo es cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico, que eso es primordial. O sea, aquí sí hay un asunto que en el servicio público sí o sí hay normativas, esas normativas se tienen que seguir. Ahora, hay un asunto que también fue muchas veces debate. Lo que dice la normativa puede ser ley, pero hay veces que algunas veces esa ley que uno dice, como dice, le falta calle. Al que hizo esa aporte normativa, le faltó calle, ¿ya? Que suele ser lo que le decíamos a los funcionarios de la Contraloría, cuando iban a auditar o Corfo o Codelco, oye, me está diciendo que, me dice, oye, ¿qué es el chancao? ¿Por qué yo le tengo que, ¿cómo se llama? Exigir más allá de eso? El conocimiento del auditor muchas veces no es completo, pero el de ustedes sí, y lo tienen que dejar claro. ¿Me entienden? ¿Alguna consulta? Yo quiero argumentar algo. ¿Mm? Antes que todo, antes de argumentar, quiero, y antes de mejorar un poquito un pequeño detalle ahí, bueno, todo funcionario público, la probidad está ante todo. Tú sabes que de repente la evaluación, de la administración pública está todo normado. Sí. Incluso las evaluaciones, de repente te pueden evaluar mal, pero tú puedes tener una historia muy buena evaluación, y hay otros procesos que están asociados a procesos transversales, acoso, maltrato y todas esas cosas. ¿Me entiendes? Así que por eso de repente algunos se cegan y no informan esto porque pueden ser afectados en sus calificaciones. Dicho eso, la normativa de la Contraloría, como bien hace unos minutos habíamos conversado, cambió, se modificó, así que motivo por el cual un fiscalizador del ente controlador puede apercibirse en cualquier momento y le puede pedir información y está obligado por ley, por ley, está obligado a entregar la información. No así, también hay procesos de auditoría interna, no así en una auditoría externa, porque esa uno tiene, antes de entregar una información, eso tiene que consultarlo con su jefatura y el jefe de servicio. Exacto. Porque de repente, aquí no quiero reflejar transparencia en el proceso, sino que la auditoría externa son entidades que hay que tener un poquito más cuidado, no ocultar la información, sino que primero consultar al jefe de servicio. Yo mira, mi opinión, Víctor, respecto a los auditores externos, porque yo he estado, es la siguiente. Para mí, auditor externo son los de del Deloitte, Pricewaterhouse y todo. Eso que ojo, que son muy constantes los servicios públicos, pero ¿sabes? Y te lo digo porque por experiencia propia, ¿ah? Experiencia propia que he tenido que decirle, oye, chiquillo, esto no es lo que ustedes dicen, porque ellos además, primero, a mí me llama profundamente la atención que los servicios públicos pidan auditorías críticas a empresas externas, ¿ya? ¿Por qué? Porque... ahí quiero llegar tú, eso quiero llegar yo, perdón. A eso quiero llegar yo, porque mira, tú lo acabas de decir hace unos 5 minutos. Quien conoce el proceso, aún uno no sabe, es uno mismo. Uno conoce el proceso, pero a la perfección. Y la auditoría interna, de repente, por desconocimiento de la normativa interna y del know-how, muchas veces de las entidades públicas, desconocen la materia. Y ahí es donde está. Por eso la Contraloría me da más aseguramiento a mí.
porque la Contraloría viene preinforme, que es confidencial y solamente el jefe de servicio. Bueno, Y después viene el informe final, después viene el procedimiento. ¿Me cachai? Dale, no. A eso iba Víctor, porque lamentablemente por eso a mí me llamó la atención que tanto en Corfo como en Codelco le entregaran muchas veces información, o sea, no, las auditorías más relevantes externos, ¿ya? Y después queda la crema. Y algunas veces los auditores internos que conocíamos los procesos, porque los auditores internos deberían conocer los procesos donde estáis trabajando, ¿ah? Ya es más fácil porque estáis al día a día, ¿ok? ¿Aló? ¿Qué pasó? Chicos, ¿se quedaron todos pagados? No se escucha bien, Ay, se está escuchando Sí, todo. a la perfección, a la perfección. Así es. Estamos Escucha bien. atentos a la conversación. Sí, lo que pasa que eso es lo que estaba diciendo, que muchas veces el auditor, o en este caso, como ustedes conocen más su cuestión, también los auditores internos, como es en el caso que a lo mejor se quiere hacer o llegar a hacer en el departamento de Víctor, es que ustedes en su división conocen los procesos igual. Tú vas a ser más confiable como Víctor, que te pase la información tu compañero que llega de Deloitte a pedirte la información. ¿Ya? Pues, y además a ese no le va, Víctor no les va a hacer todas las consultas porque él ya conoce algo. ¿Ok? En mi caso, cuando yo auditaba Innova Chile, yo preguntaba lo menos posible porque yo ya conocía cómo estaban los subsidios. ¿Me entienden? ¿Ya? ¿Ya? Pero cuando viene un tercero te produce un problema y es ahí, y ahí los entiendo perfectamente algunas veces, donde tienes que estar preparado, porque ese auditor externo lamentablemente además no llega con la mejor disposición, no envían al junior, al estudiante en práctica a hacer la auditoría y empieza a quedar la crema. Respecto a la Contraloría, sí, dime. Ivonne. Dime, Michael. Michael Ojeda por acá. Sí. Sí, yo no comparto tu opinión con respecto a que la auditoría externa no debería ser para aquellas funciones más complicadas o las críticas, porque de hecho lo que se hace en las grandes empresas, en los directorios, es que efectivamente para aquellas cosas más complicadas se contratan a Price, se contratan a Deloitte, y se deja el resto de riesgos para la auditoría interna, que por lo demás también después revisada de forma parcial por algún otro organismo también externo. Sí, pero entonces, Michael... ¿por qué? Cortito. Porque ¿qué es lo que pasa? Es que el incentivo del auditor interno a hacer propio también esto, obviamente, propio de la organización, hay cosas que son de tal importancia que el incentivo de ocultar o de manipular también está, y es por eso que se manda a externalizar esto. Sí, mira, yo no estoy contra yo fui gerente de Deloitte, de auditoría. Fui gerente. Yo tengo muchos amigos de Deloitte también. Y tengo muchos amigos de Deloitte, Pricewaterhouse y todo, porque he sido también, fui gerente de auditoría de FAMA y más encima también un tiempo. Sí, tengo 30 años de ejercicio profesional. Entonces, lo que pasa es que más que nada de criticidad, lamentablemente ha sucedido, la experiencia lo ha dicho. ¿Ya? Lo ha dicho porque lo han informado así. De hecho, por algo, un ejemplo, a mí me han llamado, el mismo Bermúdez me ha llamado, oye, ¿sabéis qué? ¿Qué procesos tenemos que auditar en Codelco? Porque no sabían incluso cómo hacer las operaciones de fundición, de chancado, ese tipo de cosas. Es más que nada el conocimiento. Ya. Lo que son los auditores externos, lo que siempre se externaliza, y en eso comparto plenamente, ojo, son los estados financieros, ¿ya? Las operaciones, porque aquí estamos hablando de levantamiento de procesos de las operaciones, no tiene que ver con un punto de vista financiero nomás, ese debería ser, ¿cómo se llama? Porque es ahí donde puede haber muchas veces fuga, ¿me entiendes? Por mucho que tú firmes un papel que diga voy a ser confiable,
de confianza, siempre se me va la palabra, de confiabilidad, ¿ya? Siempre lamentable. Eso más que nada pongo en discusión. Obviamente, ¿cómo se llama? Hay de todo. ¿Ah? Hay buenos profesionales, hay que mejorar más que nada los procesos, ¿me entiendes? ¿Ya? Respecto también a cómo tú vas a, cómo se deben auditar las cosas. Pero, ¿cómo se llama? No estoy crucificando al auditor externo, ¿ah? Para nada. Fui uno de ellos. ¿Ya? Así que eso es, chiquillos, ¿seguimos o les dejo la slide y seguimos el jueves? Y el jueves va a ser más contenido porque esta vez tuvimos que hablar y conocernos. Víctor, dime. Yo solo para fortalecer lo que se está diciendo. Yo también soy del mismo pensamiento parecido al tuyo. ¿Ya? Yo no creo que todos sean buenos profesionales, buenos de capacitación con ellos. He tenido compañeros de universidad con ellos. A lo que yo voy, porque ellos en el área financiera te pueden... lo que tú dices es la parte operativa, no financiera. La parte operativa, ellos pescan el estado financiero. Yo pesco un estado financiero y rápidamente hago los ratios y tengo el tiro el dato. Exacto. Lo que pasa es que de la parte operativa, me voy a poner un ejemplo súper arcaico y espero que no me malinterpreten. No es lo mismo que entre a una casa a auditar el dueño del hogar, o la esposa o la hija, que entre un extraño. Porque el dueño del hogar conoce la casa, la dueña del hogar conoce la casa, los hijos conocen la casa, el extraño no la conoce. Dicho eso, lo que hay que hacer en la administración pública es fortalecer las unidades de auditoría. Exacto. Con dotación hombre, fortalecerlas en la parte informática, como tú decías, hacer segregación de funciones. No, y lo otro principalmente, sinceramente, el área de control que el auditor sea independiente. Porque hay algo el auditor, mira, el auditor, es que ahí saltamos a otra conversación que después la podemos tener. Recuerda que dentro de todo organismo público está el jurídico, está el auditor y está el de planificación. Y ahí tú te armas con ese tridente, te armas tu mapa de riesgo, con ese tridente. Dicho eso, a excepción de los otros dos, auditoría debe estar fuera de todo proceso para no perder objetividad. Exacto. Ahora la discusión que siempre ha sido que auditoría depende del jefe de servicio, y lo que se ha dicho que las auditorías deberían depender del CAE, pero ese a mí me llamaron para una discusión de esa, por si acaso. Yo estoy bien pro por la experiencia que he tenido, porque si ustedes supieran, lamentablemente en el servicio público, por la experiencia que yo he vivido en los dos estamentos públicos que les mencioné, es que sinceramente tiene que el jefe de auditoría, el auditor general, el gerente de auditoría, no debería depender del jefe de servicio. Yo opino lo mismo, pero es una conversación. Sí, por eso, no, que es un punto que por eso después traen todos estos problemas. ¿Por qué? Porque el punto que después es lo que me pasó a mí, porque yo soy además jefe, mi padre fue gerente de auditoría también en una empresa. Entonces yo de chiquitita me dijeron la ética. ¿Ya? Así es. ¿Ya? Entonces, y que la independencia. Y yo cuando llegué a la triste realidad de que yo quise decir en un informe y se lo traspasaba a mi jefe me decía, sí, pero ¿sabéis qué? Es que este gallo trabajó conmigo en tal área y me da penita que lo vayamos a sancionar. ¿Me entiendes? Yo le dije, bueno, pero no, de hecho yo tenía que hablar con mi jefe y decir, oye, sí, pero es tu amigo y no es mi amigo, ¿me entiendes? Y esa es una lata que tú tengas que enseñarle a tu jefe algo, no es. En la independencia es diferente, cuando tú dependes, a lo mejor, yo estuve analizando la otra vez, KIGG, no de la Contraloría, porque la Contraloría ya está demasiado, ¿cómo se llama?, saturada. El CAI depende de la presidencia. Sí, además, ¿ya? Y que sea bien, bueno, yo la pondría a nivel casi, ¿cómo se llama?, como es en una empresa. En la empresa está el directorio y al lado está auditoría. Es así. Así es. ¿Ya?
¿Ya? Ivonne, Auditoría y Contraloría, y control interno, porque no es lo mismo. Ya consultoría. No es lo mismo control que auditoría. Exacto, pero control interno Ivonne. también debería estar en la misma cuestión. Dime, ¿quién me quería hablar? Sí, yo, Michael. Michael, Que dime. justamente lo que tú estabas mencionando, y también Víctor, es que la necesidad de la independencia hace de que la auditoría externa cobre una mayor relevancia. Víctor da el ejemplo esto de la jefa de hogar, pero eso es el levantamiento del proceso, que lo hace cada una de las entidades, cada uno de los funcionarios. En este caso, bueno, los distintos departamentos tienen que hacer sus manuales de procedimiento, pero el tema en el ámbito público, claramente, y ustedes lo mismo lo dijeron, se requiere una independencia a la hora de poder sancionar, investigar de forma arbitraria, digamos, a cualquier persona, cualquier sea el caso. Hay un vicio en el aparataje público, en las instituciones públicas, que hace que se arme un tremendo cuento cuando se auditan entre ellos mismos. O sea, está todos los incentivos puestos, si la auditoría solamente es interna, para que ocurra esto. Por eso eso hay que analizarlo bien, porque también la experiencia ha dicho que lamentablemente los externos, Michael, o sea, yo creo que va mucho en la persona, ¿ya? En mi caso, yo he sido incorruptible, ¿ya? He salido hasta la empresa por mi incorruptibilidad. Entonces, en ese sentido, por eso, depende mucho de la persona, ¿cachai? ¿Ya? El ser valiente a lo mejor o no, el decir, pucha, voy a perder la pega, pero a fase de la cuestión, eso es relativo, pero lo importante sí que tenemos que todos tener claro, los que fuimos funcionarios públicos, los que están actualmente, que sí estamos a la palestra. Nuestro accionar y nuestro control influye tanto que si no lo haces bien y si no haces las cuestiones como corresponde y como lo dice la normativa, a lo mejor no se cobra ahora, se puede cobrar más adelante. ¿Me entiendes? Eso no depende de las personas, depende de la institución. Depende de las personas también. Depende de las personas también. No, porque no puede depender de las personas, depende por eso se establecen los procedimientos para que se pueda. Por supuesto, pero resulta medir, que algunas veces, si te dice, sí, pero a pesar de todo, algunas veces te dicen, oye, yo quiero contratar a este gallo porque es mi amigo, ¿ya? O quiero cambiar un informe porque también es mi amigo. Eso pasa. Esa es la triste realidad y eso pasa constantemente. El punto es que, ¿hasta dónde llegas tú, en mi labor como era auditor, hasta dónde llegas tú a poner el límite? Lo pones tú como persona. Porque tu jefe incluso se estaba pasando a llevar, ¿me entiendes? Ese es el punto, ¿cachai? En eso es una línea, aquí el funcionario público, todos los funcionarios públicos estamos en una línea delgada, ¿cachai? Ya de que, como digo yo, no solamente el jefe del servicio es tu jefe, sino además la ciudadanía cree que es tu jefe, ¿me entiendes? Cree, ¿me cachai? Ese es un punto que sería interesante discutir, pero yo, comparto algunas cosas de lo que te dices tú, Michael, y otras que yo creo que hay que darse la vuelta como cambiar, eso sí. ¿Cachai? Eso es. ¿Alguna otra consulta, chiquillos? ¿Seguimos o seguimos el jueves? ¿Qué dice el público? Por mi lado, el jueves. ¿El jueves? Yo también soy partidario de seguir el jueves. Ya, pues, no hay problema. Yo voy a dejar subido esto más tarde con un pequeño test para que lo tengan e incluso voy a adelantar la otra slide para que ustedes la puedan ver. ¿Ya? Fue un gusto, chiquillos, de conocerlo y bueno, la próxima ya va a haber más contenido. Yo igual necesitaba conocerlo. ¿Ah? Ivonne. Oye, muchas gracias. Ivonne, disculpa. Dime, sí. ¿Aló, me escuchan? Sí. Es que hay una moción para que la clase de los días viernes la podamos hacer una hora antes, atendido que el horario normal de nosotros es hasta las 5 de la tarde o 4:30. Yo tengo entendido que nos tocaba el jueves, Isabel. El jueves. No, pero la próxima semana.
Ya, pues ni un problema. Las veces que nos toque el día viernes, ¿te parece? Si No hay están todos de problema. acuerdo. Víctor sabe bien que estoy siendo súper light, súper adaptable. Así es. Ya, Así pues. es. No hay problema. ¿Ya? Ya, chiquillos, fue un Listo. gusto. Igualmente. Enzo, Muchas Enzo gracias por Fantino. compartir todo. Hola. Ya, la Marcela con ella hablé el otro día. Ya, chiquillos, la próxima vez, ¿cómo se llama? Ya vamos a estar con materia propiamente tal y poca discusión. ¿Ah? Listo, muchas Ya. gracias. Listo, cuídense, que estén bien. Chao. Chao, Gracias, chao. chao. Gracias, chao. Y chao.